Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva instancia de la Ronda COSEMI 2025. Esto es lo lindo de estas actividades que compartimos, el hecho de que tengamos tanta presencia. Para presentar esta importante instancia, le vamos a ceder la palabra a la doctora Mónica González en representación de la directiva de COSEMI. Doctora González. Gracias. Sí, acá no copla. Buenas tardes para todos. Bueno, desde el Consejo Directivo de COSEMI estamos súper agradecidos a cada una de las personas que hoy concurren acá a la 32 Ronda COSEMI. De verdad, para nosotros es un placer que nos acompañen año a año y bueno, y les queríamos mostrar nuestro agradecimiento. Hoy me toca presentar este tema, que es un conversatorio, que es una modalidad súper novedosa que estamos haciendo hoy. Y bueno, este conversatorio además es sobre salud mental en el primer nivel de atención entre la crisis y el acompañamiento. Nos parece súper importante el tema, nos parece que nos vamos a ir con muchas cosas aprendidas, miradas y saberes, porque es un tema que nos atraviesa a todos, nos atraviesa a nuestros pacientes, nos atraviesa a nuestros equipos y nos atraviesa a nosotros mismos en la vida todos los días. Así que bueno, sin más, les cuento que la coordinadora, la que planificó este conversatorio, es la profesora Diana Domenech, que es la actual profesora de la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina. Así que, Diana, muchísimas gracias por todo esto. De las otras integrantes del conversatorio que paso a presentar es la doctora Marcela Cuadrado, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, es expresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, es ex vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar por el Cono Sur y es ex profesora adjunta de la Unidad Académica de Medicina Familiar, es consejera del Colegio Médico del Uruguay y es hoy integrante del directorio de ACE. Después, la próxima integrante es la doctora Alejandra Moreira, que es profesora agregada de la Unidad Académica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de UDELAR. Y para finalizar, queremos agradecer la presencia de la doctora Fernanda Nosar, que hoy nos acompaña y es la directora general de salud y la verdad que nos honra su presencia acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que estamos hoy participando de esta instancia. En primer lugar, queremos agradecer muy especialmente al Consejo Directivo de COSEMI por poner sobre la mesa este tema que nos parece tan importante y tan pertinente en este momento en la salud de nuestro país. En segundo lugar, queremos agradecer especialmente a las doctoras Marcela Cuadrado y Alejandra Moreira por haber aceptado este desafío de esta modalidad particular que vamos ahora a exponer o a intercambiar con ustedes. Y bueno, y agradecerles al público presente por el interés en estar aquí hoy. Esperemos que sea realmente una instancia muy productiva para todos. Les voy a contar cómo vamos a llevar adelante el conversatorio. Nuestro objetivo es visibilizar a través del intercambio y la reflexión de dos situaciones clínicas cotidianas de la práctica del primer nivel de atención, que esperemos que ustedes se sientan reflejados o que se sientan identificados con este intercambio que vamos a tener, poner sobre la mesa la importancia que tiene la resolutividad de los problemas de salud mental prevalentes en el primer nivel de atención, la importancia del trabajo en equipo y del acompañamiento de los equipos de salud en estos temas. Entonces, vamos a empezar a intercambiar sobre dos situaciones con las colegas y después vamos a tener un espacio de intercambio con el público, con ustedes, y después les vamos a pedir a la doctora Nosar que realice el cierre.
Muy bien, entonces dicho esto, vamos a comenzar. Marcela. Marcela es médica de familia y comunitaria, trabaja en una policlínica del primer nivel de atención y te llega a la consulta Rodrigo. Rodrigo es un paciente, un usuario de 56 años que viene porque consultó en el servicio de emergencia de su prestador hace aproximadamente un mes por síntomas que en la historia clínica están catalogados como crisis de pánico. Al alta, a Rodrigo le indican benzodiazepinas regladas, en dosis regladas. Le indican medio comprimido a la mañana, medio al mediodía y un comprimido a la noche de clonazepam. Y hoy viene a la consulta por 2 motivos. Primero, porque se siente dormido. Sí, dijeron por ahí. Y segundo, porque sigue con los síntomas. Entonces, la primera pregunta que yo quiero que intercambiemos es, cuando tú tienes un usuario que viene con síntomas que han sido catalogados como crisis de pánico, y nosotros sabemos que para los médicos clínicos la anamnesis es un factor fundamental para el arribo al correcto diagnóstico y por ende a las posteriores indicaciones, etc. ¿Cómo abordarías tú la anamnesis de un paciente que viene con este título? Yo vengo por crisis de pánico. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, centrándonos en el caso clínico, centrándonos en Rodrigo, llega a la consulta de medicina familiar esta persona que ya consultó en la emergencia, ya viene con un diagnóstico de emergencia. Por tanto, a veces es más complejo si hay que cambiar de diagnóstico, pero bueno, acá ya lo tenemos. Y lo que haría sería, bueno, centrarme en la enfermedad actual que tiene, desde cuándo presenta estas crisis, centrarme de qué se tratan esas crisis, o sea, qué síntomas tiene este paciente, ¿no? Que me cuente bien lo que siente. Y bueno, y empezar a preguntarle todo lo que tiene que ver con ansiedad en este caso, ¿no? Nerviosismo, preocupación, dificultad en la concentración, si además tiene insomnio de conciliación, si además tiene miedos, ¿sí? Si tiene síntomas físicos, como puede ser palpitaciones o latidos rápidos, si tiene dificultad para respirar en esos momentos, si le sudan las manos. Bueno, indagar todo lo que tiene que ver con lo que se llama trastorno de ansiedad, ¿no? Saber si el fármaco que está tomando le sirve o no le sirve, vinculado con esto. Después, es muy interesante también preguntar, o sea, es obligación preguntar, más que interesante, si tiene asociado a este trastorno de ansiedad síntomas vinculados con la depresión, ¿no? Que se asocian bastante. Entonces ahí, bueno, empezar a preguntar tristeza, si tiene las cosas que le gustaba hacer antes, le siguen, lo hace o no lo hace, si tiene trastornos del apetito o trastornos del sueño, por más o por menos, ¿no? Si tiene llanto fácil y también indagar si tiene ideas de muerte, ¿sí? Que es bien importante saber si la persona en algún momento se le cruza por la mente poder morir o intentar hacer algo por por autoeliminarse, digamos, ¿no? Una vez que uno tiene bien claro lo que es la enfermedad actual, tenemos que saber si antes, los antecedentes de la enfermedad actual, si anteriormente presentó síntomas vinculados con esto, ¿sí? Es bien interesante saber, y lo que tiene que ver con si antes lo presentó, si hubo algo que le desencadenó eso, ¿sí? ¿Qué le pasó? Que ahora lo vamos a retomar. Después, antecedentes personales, si hablamos de la vida de esta persona, si tienes consumo de sustancias, consumo de tóxicos, alcohol, si fuma, si consume marihuana, otros tóxicos, antecedentes también si tiene otras enfermedades asociadas, cualquiera, desde enfermedades crónicas hasta otras. Nada, y saber también más de los aspectos biomédicos del paciente.
Después lo que tiene que ver con su familia, cómo está constituida su familia, con quién vive, en qué trabaja, es muy importante. Si estos síntomas que presenta o estas crisis de pánico que está presentando le están afectando en su trabajo, mirar cómo es la vida de esta persona. Y después también lo que tiene que ver con los aspectos económicos de la persona, ¿no? Si hay algo que le está provocando también ansiedad, ¿sí? Este, creo que por ahí no. Por ahí empezarías Sí. entonces. O sea que así como nos enseñan en la Facultad de Medicina que cuando uno viene con un dolor torácico hace la TILIEF, cuando la persona viene con síntomas de la esfera emocional, uno tiene que ser tan prolijo en su anamnesis como lo es en cualquier otra patología orgánica y no sentar de que porque llora y está angustiado tiene una depresión y ya no indagamos más nada, o porque llora y está angustiado tiene ansiedad y no indagamos más nada, sino que los síntomas se agrupan en síndromes que tienen nombre y apellido y que orientan nuestros diagnósticos. Entonces, cada vez que un paciente viene con síntomas o enfermedades o diagnósticos que se han sugerido dentro de la esfera de ansiedad, hacemos todo ese relato pormenorizado que acaba de decir Marcela de los síntomas de ansiedad, que básicamente son la preocupación y el miedo excesivo frente a un evento que no constituye una amenaza, más otra serie más de síntomas conductuales, cognitivos, de evitación y fisiológicos, y siempre, sí o sí, tenemos que preguntar por depresión, porque son altamente frecuentes que se encuentren asociados y no siempre es posible hacer como una gran discriminación de trastornos, sino que el paciente se presenta en un cortejo de síntomas de ansiedad y depresión muy frecuentes en el primer nivel de atención y que son del manejo del médico de familia, del médico general. Entonces, la anamnesis prolija, exacta y pormenorizada es una cuestión muy importante cuando viene un paciente con este diagnóstico o simplemente se siente y dice, me siento mal y empieza a llorar. Tenemos que ser prolijos en la anamnesis que realizamos. Y como decís tú, todos estos síntomas tienen una repercusión funcional en el usuario, que también tenemos que ver qué tipo de repercusión tiene, si es leve, si es moderada, si es severa, si le impide trabajar, si le impide relacionarse, etcétera, en todas las esferas. Y vamos a los antecedentes de la enfermedad actual, si es que los tuvo, si es que tiene condiciones médicas que puede explicar esto, otras comorbilidades, etcétera, y si hay sucesos vitales estresantes que el usuario identifica o al menos relaciona con estos síntomas. Y esas preguntas abiertas también tienen lugar dentro de la anamnesis correcta de un paciente con estos síntomas emocionales. Bueno, te cuento, Marcela, que Rodrigo dice que sí, que en el pasado tuvo, cuando le empezamos a preguntar síntomas de depresión, afirmó que tenía tristeza, que tenía anedonia, cansancio, decaimiento, que esto viene de larga data y que él asocia que estas cuestiones ahora las tiene desde hace un tiempo, pero las tuvo antes, hace aproximadamente 4 años, cuando en su momento le dijo a su madre de que se sentía mal y que tenía realmente dudas de querer seguir viviendo. Entonces, ¿esto a ti te parece importante de indagar? ¿En qué áreas tenemos que, de alguna manera, ir buscando los sucesos vitales estresantes de las personas, si nos las dicen espontáneamente, que puedan estar explicando alguna de estas situaciones, si es que ellos la identifican? Porque puede pasar que hay usuarios que nos dicen, no encuentro algo que me genere esto, pero es un deber clínico, prolijo, tratar de con ellos identificar esto. ¿En qué áreas te parece que tenemos que indagar estas cuestiones? Bueno, muchas veces asocian con un evento desencadenante, a veces no se asocia, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un evento desencadenante de ansiedad o depresión. Pero bueno, es bueno siempre preguntar si hace 4 años le pasó algo puntualmente, si recuerda alguna cosa que le sucedió, que le provocó mucho dolor, que le provocó ansiedad o que asocia con estos síntomas que tiene ahora, ¿no? Yo le preguntaría eso, si recuerda algo que haya sucedido, esos 4 años, ¿no?, anteriores, que él empezó a provocar estos síntomas. Perfecto. Y bueno, y frente a esa respuesta, Rodrigo nos dice que sí, que él identifica el fallecimiento de su padre, que en realidad no fue hace 4 años, fue anterior, pero que él no sigue siendo el mismo desde que su padre falleció. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer a ti ahora, Marcela, es si una persona nos cuenta que comenzó
con determinados síntomas de la esfera emocional, ansiedad o depresión vinculadas a la muerte de un ser querido, si eso nos cambia el diagnóstico, si nosotros tenemos que pensar que estamos frente a otro tipo de cuadro, o cómo seguirías tú, si le das alguna importancia en particular, porque en realidad el fallecimiento de personas queridas tenemos todos a lo largo de nuestras vidas y no necesariamente generan algún tipo de síntomas de estas características. Bueno, si hablamos del fallecimiento del padre, que seguramente fue algo bastante doloroso, podemos pensar que puede haber tenido un duelo patológico o que esté cursando un duelo patológico, ¿no? Que el duelo patológico es un duelo de alguien querido y que empieza a cursar con síntomas que no están dentro de lo esperado, digamos, ¿sí? No tiene una resolución que le llamaríamos normal. Tiene una resolución que viene cargada de una tristeza. A diferencia de la depresión, esta tristeza es ante los recuerdos de esta persona, el dolor es ante los recuerdos de la persona fallecida, ¿no? Entonces podemos pensar que haya tenido o que sea un duelo patológico. De igual forma, si tiene síntomas de depresión, podemos pensar que este duelo provocó esta depresión, estas ideas de muerte, y que está provocando también estos síntomas de ansiedad. Perfecto. O sea que este primer abordaje inicial o esta primera elaboración diagnóstica inicial que hicimos, bueno, este usuario tiene síntomas que parece ser un trastorno por ansiedad, tipo crisis de pánico y síntomas de depresión asociada. Tengo que tratar de afinar el diagnóstico a ver si no tiene un trastorno, como tú dijiste muy bien, por duelo prolongado, por duelo patológico, que en el caso de Rodrigo, él lo niega. O sea, cuando nosotros le preguntamos si tiene como un anhelo exagerado por la presencia de la persona querida, si tiene como esa rumiación permanente de los recuerdos que le evocan esa persona, si uno ve que está como estancada en la etapa de duelo, en donde no acepta la muerte de la persona, en donde no logra poder funcionar sin la persona, bueno, esas cuestiones que hacen al trastorno por duelo prolongado, Rodrigo no las tiene. Lo que tiene sí es síntomas de depresión y tiene estas crisis de pánico. Entonces, cerrado un poco el diagnóstico de esta anamnesis que estamos haciendo y habiendo descartando otras condiciones médicas, consumos de sustancias y otras comorbilidades psiquiátricas, ¿cuál sería el planteo en lo que tiene que ver con el abordaje del tratamiento que tú harías, Marcela? Bueno, acá tenemos que pensar que el tratamiento debería tener varias partes. Una de las partes es pensar en la psicoterapia como herramienta, ¿sí? De que Rodrigo sea seguido por un equipo. En realidad, el vínculo con el médico familiar en este caso, es muy importante porque hay que seguirlo viendo, hay que seguir viendo cómo está, ¿sí? Conversando de estos temas que de repente no tiene otro ámbito para conversar. Pero bueno, la psicoterapia con psicólogo también se la indicaría. Y después hay que pensar en un fármaco, ¿no? En este caso, por los síntomas que él cuenta, pienso que un inhibidor de la recaptación de serotonina sería lo más indicado. Él está tomando clonazepam, iríamos descendiendo la dosis de clonazepam, ¿no? Para poder retirarlo y después dejarlo con un inhibidor de la recaptación de serotonina. Este, sertralina o algunos de los que manejan, ¿sí? Y cuando tú haces la indicación del inhibidor de la recaptación de la serotonina, elegís uno, puede ser perfectamente la sertralina, como lo estás planteando, que tiene una acción ansiolítica mayor que la fluoxetina, que es más ansiogénica. Entonces, en este paciente que tiene crisis de ansiedad, tal vez la sertralina sea una muy buena opción. El EPRAM ya tiene como alguna cuestión más equilibrada, pero en ese sentido la sertralina es una muy buena opción. ¿Qué le dirías? ¿Cómo iniciarías el tratamiento? ¿Qué sería lo que tendrías que advertirle a él que tiene que esperar para que aparezcan, etcétera, los síntomas? Sí, es muy importante explicarle a las personas que inician un tratamiento, bueno, primero, que no tenga miedo, que lo comience a tomar, que no es de acción inmediata, o sea, que tiene un tiempo de acción, va a demorar en empezar a hacer efecto, 15 días para que se le vaya un poco la angustia, 20 días, un mes para que se pueda empezar a sentir mejor, ¿sí?
eso es como el tiempo, que no se ponga más ansioso o más ansiosa en venir a consultar que los síntomas no se me pasan. Que espere, este, le diría también bueno, que puede tener algunos efectos adversos, que de repente efectos gastrointestinales o algún efecto de este tipo. Em, y bueno, sobre todo tener paciencia en que el tratamiento empiece a hacer efecto, ¿no? Perfecto, o sea que los inhibidores de la recaptación de la serotonina son fármacos muy efectivos en estos casos, pero tienen una temporalidad. Y la temporalidad uno lo tiene que compartir con el usuario porque forma parte de la estrategia terapéutica, de la eficiencia terapéutica, de la eficacia terapéutica. Le empezamos con dosis progresivas, justamente para tratar de evitar los efectos secundarios que puedan aparecer en un inicio. Se puede comenzar con la mitad de las dosis durante unos días, unos 7, 10 días, y después darle Sí, la dosis eso es como lo plena, más lo recomendado. más Empezar recomendado. con dosis bajas, lo ves de vuelta y ahí le vas aumentando la dosis. Sabes que tenés como eh, este, posibilidad de aumentar hasta dosis más altas, ¿no? Hasta 200 miligramos. Perfecto. Sí. Y esto que decía Marcela muy bien, no solamente es indicarle por qué empezamos de a poquito con las dosis y que esperamos que no tenga efectos secundarios, sino cuándo esperamos que el fármaco haga efecto, que no son fármacos mágicos, que no se va a sentir bien de un día para el otro, pero que lo primero que le va a mejorar es esa sensación de angustia y que de a poco y en la medida que vayamos encontrando la dosis adecuada para su situación de salud, va a ir mejorando el resto de los síntomas. Y como siempre, va a volver con su médico de familia. Exacto. Fortalecer el vínculo con el equipo de primer nivel de atención es muy importante para los médicos que hoy estén acá o para los enfermeros o para todo el equipo de salud, psicólogos, etcétera. Es muy importante que todos se involucren en poder conversar con el paciente, en poder preguntarle cómo está, porque creo que estos síntomas, este tipo de pacientes que presentan estos síntomas son los que más frecuente vemos en el primer nivel de atención. Entonces, que todos nos involucremos en la atención de estos pacientes es muy importante, pero para los médicos que son los que hacen atención directa, también es importante perder el miedo a este tipo de pacientes, porque se ven estos pacientes y bueno, ya enseguida son como enviados al equipo de salud mental y a veces es fácilmente, se hace un seguimiento, fortaleciendo el vínculo, se puede hacer un seguimiento que aporta bastante al usuario, ¿no? Entonces, citarlo de nuevo, verlo de nuevo, preguntarle cómo va con los síntomas, acompañarlo en lo que tiene que ver con mientras el fármaco cumple su efecto, acompañarlo con los síntomas, ir descendiendo la dosis de clonazepam, si se le va a ir gradualmente descendiendo, es como bien importante. Que el paciente sienta confianza en su médico tratante o en su equipo, ¿sí? Y que el médico pueda tener confianza en que el paciente va evolucionando bien, ¿no? Y además ir fijándonos en todo lo que tiene que ver con si este paciente no hay que solicitar una interconsulta con el psiquiatra, ¿no? Que muchas veces sucede que, bueno, o por diferentes razones, vemos que necesitamos tener un apoyo en el psiquiatra que lo pueda ver, que pueda ajustar la medicación, que pueda hacer otro tipo de evaluación y otro tipo de intervención. Bueno, bárbaro, porque me dio el puntapié para preguntarle cosas a Alejandra ahora. Entonces, este paciente, Alejandra, viene bien, volvió con Marcela, ha venido mejorando sus síntomas, hemos comprobado que con 100 miligramos de sertralina vienen bien, va mejorando, se le fue la angustia, ya no presenta tantas crisis de pánico, tiene alguna puntual, pero la puede abortar con alguna dosis de ansiolítico muy puntual, pero en un determinado momento empiezan a aparecer algunas cuestiones que nos hacen pensar que es pertinente una interconsulta con el psiquiatra. ¿Cuáles serían esas cuestiones que podrían aparecer que hacen que nosotros tengamos que pensar como médicos del primer nivel, este paciente se beneficiaría de una interconsulta con un especialista focal? Bien. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. En primer lugar, yo quería hacer algunas puntualizaciones en cuanto a lo que es el diagnóstico y el tratamiento indicado. Que una persona tenga una crisis de ansiedad no quiere decir que tenga un trastorno de pánico. Eso es bien distinto. Una crisis de ansiedad no amerita un tratamiento antidepresivo. Una crisis de ansiedad podemos tener cualquiera de nosotros en cualquier momento estresante de nuestra vida y también una crisis de pánico y una depresión podemos tener todos, ¿no?
pero tiene que ver con las crisis de la vida y tiene que ver con síntomas que se pueden presentar dentro de cualquier trastorno. Ahora, si esta crisis de pánico se reitera y es una crisis que no se encuentra un desencadenante claro, porque si hubiera un desencadenante claro, quizás sería una fobia social o sería una fobia específica o sería otro tipo de trastorno de ansiedad, el cual diferencialmente debemos descartar. Si esa crisis se reitera, la persona tiene repercusiones, la persona tiene miedo de que la crisis le dé en la calle cuando está solo y empiezan como esas conductas evitativas, de cuidado, tranquilizadoras, ahí recién vamos a estar en un diagnóstico de un trastorno por pánico, que ese trastorno por pánico puede acompañarse de otras cosas. Los trastornos de ansiedad se caracterizan altamente por su comorbilidad, entonces es muy poco probable que eso sea lo único que pasa y efectivamente en este paciente tiene indicado el tratamiento antidepresivo no por la ansiedad, sino por la depresión, que entendemos la depresión, decíamos, como el 2 de la muestra, ¿no? La depresión es lo primero que hay que tratar. No importa, si tiene depresión, se trata, porque el beneficio del tratamiento de la depresión es mucho más que, por ejemplo, las contraindicaciones o los efectos colaterales que el fármaco nos puede acarrear, que siempre uno va a valorar esa balanza de riesgo-beneficio. Eso por un lado. También descartar la causa médica, como decían, no pensar en principio porque la persona viene desde puerta de emergencia con un diagnóstico de trastorno por pánico, que esto simplemente es eso y no hay nada más, porque hay muchas patologías médicas que pueden tener síntomas que son muy similares. Incluso las personas cuando son ansiosas están expectantes de sus sensaciones físicas. Entonces, a veces esas sensaciones físicas que no tienen explicación, que pueden tener que ver con enfermedades médicas raras, se desencadena sola la crisis de ansiedad y esto responde a otra cosa. En cuanto a la pregunta que hacían de en qué momento esta persona pasa al nivel especializado, y bueno, eso es todo un tema, porque la ansiedad con nuestro estilo de vida, nuestras horas de trabajo, el estrés diario, es una patología súper frecuente, tanto así como puede ser una infección respiratoria alta, la hipertensión arterial. Entonces, la ansiedad y la depresión no son patologías de resorte del nivel especializado en un primer momento. Si todos esos sufrimientos emocionales los derivamos al psiquiatra, lo que pasa es que se sobrecargan los servicios y al psiquiatra no pueden llegar luego las personas que sí tienen una psicosis descompensada y que requieren una atención urgente. Entonces entendemos los trastornos de ansiedad y depresivos como de resorte del primer nivel de atención. ¿Y cuándo pasa? Bueno, si uno empezó un tratamiento, en este caso pensemos que es un tratamiento antidepresivo, porque la indicación depende también de la gravedad de la depresión. Si tenemos una depresión leve, la gravedad se calcula por el número de síntomas, o sea, tiene un orden cuantitativo y un orden cualitativo. Puede ser por la cantidad de síntomas que tiene o puede ser por la cualidad de los síntomas que tiene, porque quizás solo tiene uno y ese uno son ideas de autoeliminación o un plan suicida. Y bueno, quizás no tiene por qué haber una depresión detrás de eso, pero hay síntomas que per se son muy graves y otros que no, por acumulación o por cualidad. Si llegamos a ese diagnóstico, lo calificamos. ¿Es leve, es moderada o es grave? Si es leve, todas las guías clínicas aceptan que esa persona pueda llegar a tener un tratamiento psicoterapéutico únicamente. Un apoyo psicoterapéutico que lo podemos encontrar dentro de las prestaciones de salud mental. Existe el derecho de las personas a ver psicólogo en las mutualistas. Y también se puede pensar en otro tipo de psicoterapia arreglada. Si la depresión es moderada y agregamos otros factores de riesgo, por ejemplo, este señor es un adulto de 50 años, es un hombre, siempre pensando en los factores de riesgo para suicidio, ahí cuando es moderada grave ya se recomienda un antidepresivo. Pueden ser las dos cosas. En los adolescentes, antidepresivo más psicoterapia aumenta la eficacia, o podemos ir paso a paso. Primero empezar por el antidepresivo, primero empezar por la terapia y después agregar. Es moderada, pensemos, empezamos con el antidepresivo, empezamos con uno. ¿Cuál elegimos? El mejor costo efectivo. Tenemos que pensar en una noción de salud pública, ¿no? ¿Cuál es el que a la persona le sirve más, le genera menos efectos colaterales y también le tiene más conveniencia, le genera menos costos y puede acceder? Hay un decreto, que es el decreto 112-014, que ustedes saben que disponibiliza los antidepresivos, los ISRS, la sertralina, el escitalopram y la fluoxetina. La mayoría de las personas lo pueden conseguir de forma gratuita. Entonces eso también es algo que uno va a considerar en su proceso de decisiones, cómo la persona va a poder acceder al tratamiento y de esa forma cuánto tiempo lo va a poder sostener.
Porque si nosotros le mandamos un fármaco que es súper nuevo o es bárbaro, tiene pila de evidencia, pero la persona no lo puede comprar, ahí ya tenemos un fracaso enseguida porque sabemos que no va a poder haber una adherencia. Entonces empezamos con el fármaco recomendado, lo iniciamos, no funcionó. Exploramos por qué no funcionó. ¿Qué pasó? Muchas veces no lo tomó, o lo tomó después, o se olvidó, o tomó una semana y se le pasó, o le generó un efecto colateral que no pudo tolerar y la persona abandona el tratamiento. Entonces, cuando hay una no respuesta, hay que explorar las causas más comunes de no respuesta. Y no hay que quemarse tratamientos antidepresivos y cambiar de un fármaco a otro, de un fármaco a otro, porque luego llega el paciente que ya probó sertralina, paroxetina, fluoxetina y citalopram y dice, ninguno me hizo nada. Y en el nivel especializado ya nos quedamos con herramientas, porque esas pruebas a veces son desordenadas y no respetan los tiempos mínimos. Tenemos que esperar, cuando iniciamos un SRS, por lo menos 2 a 4 semanas, explicarle a la persona del delay del tratamiento para que no se ponga ansiosa. Y quizás al principio del tratamiento se puede ajustar con una benzodiazepina poco tiempo. Nunca reglada tampoco no conviene, porque si la persona no siente ansiedad, ¿para qué va a tomar benzodiazepinas con el consumo imponente que tenemos de benzodiazepina? Entonces, si la persona lo tomó en tiempo y forma, no funcionó, ascendimos a las dosis, llegamos a dosis tope, porque a veces abandonamos el fármaco sin alcanzar una dosis terapéutica y no pasamos al segundo fármaco dentro de los recomendados. Si no funcionó con un segundo antidepresivo a dosis buenas en tiempos normales, recién ahí es el momento en donde por no respuesta pensamos a derivar al especialista. Y puede haber otras cuestiones por las cuales pensemos a derivar al especialista. La primera es el riesgo suicida. Si nosotros detectamos en esta persona ideas de muerte en su gradualidad de gravedad, puede tener ideas de muerte, ideas de autoeliminación o un plan suicida determinado. Eso en un gradiente ascendente es de menos grave a más grave. Siempre que hay una idea de muerte necesitamos una consulta con un especialista para valorar cuál es la gravedad y si esa persona requiere una intervención urgente, como por ejemplo una internación. Y la otra situación que podemos tener es una duda diagnóstica, que el médico de primer nivel diga, bueno, no estoy segura, o tengo dudas, o acerca de este síntoma, ¿será de riesgo? ¿No será de riesgo? Y esas modalidades se pueden dar de distintas formas. Puede ser directo una derivación a nivel especializado para que el nivel especial siga con ese paciente. Puede ser una interconsulta con una respuesta, es decir, lo mando una vez, el doctor me da unas pautas y yo sigo desde el primer nivel. Y también esa cooperación puede abordar otras instancias que sea o la telemedicina o la llamada telefónica, instancias que están en este momento en pleno desarrollo. Perfecto, Alejandra. Así que como para hacer como un repaso y tener presente, nosotros no podemos decir que hay un fracaso terapéutico y por lo tanto ya hacemos la interconsulta con el psiquiatra cuando pasaron 2 meses del inicio de un ISRS, por ejemplo, sí, no que tenemos que asegurarnos que el fármaco fue adecuadamente adherido en la terapéutica que se indicó, que lo está tomando a la dosis adecuada, completar un determinado periodo de tratamiento y si realmente vemos que no da resultado, tenemos la posibilidad los médicos del primer nivel de atención de cambiar a un segundo fármaco, hacer el mismo proceso y en el caso de que ese segundo fármaco ya no nos resulte, bueno, ahí ese sería un criterio de interconsulta con el psiquiatra. El otro criterio serían los elementos de riesgo, sin duda. Y el otro elemento que tú estabas trayendo es la presencia de comorbilidades. Nos puede suceder de que a medida que vamos conociendo al usuario, y eso seguramente les haya pasado a ustedes, uno digo, acá hay algo más que no solamente es la ansiedad y la depresión, acá tal vez hay algún otro tipo de alteración o de la personalidad o lo que sea, y mejor hago una interconsulta con el especialista como para terminar de optimizar el diagnóstico y ver cuáles son las mejores intervenciones para ese usuario. Perfecto. ¿Y qué opinión te merece en este caso, Alejandra, en el caso de Rodrigo en particular, que tiene síntomas de depresión con una alteración moderada en su repercusión funcional y estas alteraciones, estas crisis de pánico, vinculadas a este hecho que él vincula con el fallecimiento de su papá, el tema del recurso de la psicoterapia? Marcela decía muy bien, para mí tendría que tener como una interconsulta con el psicólogo porque hay algunas cuestiones que seguramente tiene que tratar como de
manejar, de resolver, de conversar con un especialista, pero desde la disponibilidad de estos especialistas en los equipos de salud, ¿qué reflexión te merece al respecto este tipo de consulta en este paciente con psicólogo? Sí, la consulta con psicólogo, no sé si tenemos que pensar en psicoterapia formal. La psicoterapia formal es una modalidad específica. Lo que tenemos en el Sistema Nacional Integrado de Salud es un apoyo psicoterapéutico y son intervenciones a veces breves, depende de la patología y depende si califica para ir a qué tipo de intervención. Yo creo que la consulta con el psicólogo primero hay que valorar el deseo de la persona, ¿no? Y la postura de la persona. Eh, si la persona tiene deseo de cambiar y tiene una demanda de cambio, sí se lo deriva a psicoterapia. Hay personas que no tienen demanda, que no quieren ir, que no se sienten, y a pesar de que a uno a veces quisiera el apoyo o insiste, obligado nunca funciona porque tiene que partir del deseo de cambio de la persona. ¿Qué es bueno tratar el duelo? Sí, por supuesto que es bueno. El duelo patológico es un diagnóstico diferencial de la depresión y bueno, tiene determinadas diferencias. El duelo es un proceso normal en la vida. En general puede llevar hasta un año. En general el dolor del duelo se vive en oleadas, no es algo que está continuamente. Son oleadas de dolor que vienen, abarca, la persona se angustia y esas oleadas con el tiempo normalmente y naturalmente cada vez van descendiendo hasta que desaparecen. Y eso es normal hasta que o la persona se pasa del tiempo, que depende también el vínculo y el vínculo que se desarrolló con el ser querido que falta, o los síntomas son tan graves que le impiden la funcionalidad, le impiden ir a trabajar, le impiden disfrutar de su vida. Entonces ahí ya estaríamos con un diagnóstico de depresión. Y entonces, de vuelta, vamos al diagrama de flujo de la depresión y de los tratamientos. Y en el otro sentido, en lo que se califica el duelo cuando no es patológico, es dentro de los trastornos adaptativos, que hay un montón en la vida, ¿no? Que pueden tener que ver con el estar internado, el tener una pérdida, el estar transcurriendo un proceso de enfermedad, que son síntomas emocionales que no llegan a calificar un trastorno depresivo porque no tienen los 8 síntomas que se solicitan, pero sí generan sufrimiento y repercusión. Perfecto. Bueno, muy bien. Estaríamos entonces haciendo como una ensuma de este caso. Lo que queríamos, sobre todo, tratar de jerarquizar con el intercambio de la situación de Rodrigo es la importancia que tienen los equipos de salud del primer nivel de atención a la hora de abordar problemas de salud mental prevalentes, con repercusión leve y moderada, y las herramientas con las que contamos los médicos del primer nivel de atención para atender con seguridad estos tipos de casos y tener claro cuándo tenemos que hacer la interconsulta con los equipos de salud mental más especializados, tratando siempre de manejar un criterio de no derivar apresuradamente eso y no sostener en realidad la consulta en el primer nivel de atención cuando sabemos que la relación médico-paciente es un ingrediente terapéutico sumamente importante y que permite resolver con mucha eficiencia este tipo de problemas. Vamos ahora a la otra situación que es al revés. En este caso viene Mariana, pero Mariana viene del servicio de psiquiatría. En realidad tiene 17 años, está en seguimiento con psiquiatra desde los 14 años, tiene antecedentes de autolesiones, varios intentos de autoeliminación e internaciones por esta causa. Mariana vive en una familia ensamblada, con pautas de crianza basadas en agresiones verbales y físicas por parte de su padrastro. O sea, Mariana vive con su mamá y con la pareja de su mamá, que ejerce agresión, violencia física y verbal como forma de ejercicio de sus pautas de crianza. Tiene un vínculo distante con su madre. Ella refiere que ese vínculo distante se debe a que ella no toma acciones frente a estas agresiones. Se ha escapado varias veces de su casa, tiene un fracaso escolar, consume marihuana y fuma. Le cuesta identificar un proyecto de vida claro y Mariana, que tiene 17 años, tiene una pareja de 20 años. Está en tratamiento con sertralina, quetiapina y clonazepam. Entonces, la pregunta que te quiero hacer yo, en primer lugar, Alejandra, a veces paciente que viene del servicio de psiquiatría, es las alteraciones del estado de ánimo en los adolescentes. ¿Se presenta igual que en los adultos? Bueno, es variable, ¿no? Se puede presentar igual como no se puede presentar igual. En general, en los adolescentes hay como
muchas veces una alta cuota de irritabilidad, anedonia, preocupaciones que tienen que ver con lo social, el desarrollo social, su aspecto físico, el bullying, son temas que son muy frecuentes y muy prevalentes. El bullying es un factor de riesgo también para suicidio, pero sí, hay que tener como una característica especial para hablar con los adolescentes, para que hacerlos sentir cómodos, para que nos puedan contar esos síntomas que a veces no salen en la primera consulta y bueno, y uno tiene que estar atento a despistarlos. O sea que así como, por ejemplo, hoy insistíamos con Marcela en que haya que hacer una correcta anamnesis de los síntomas emocionales cuando vienen personas adultas o no adolescentes, vamos a decirle así, a la consulta. En el caso de los adolescentes, a todo ese listado de síntomas, por ejemplo, que nos llevan a diagnosticar una depresión, le tendríamos que agregar siempre la irritabilidad, por ejemplo. Sí, 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 pensar en la irritabilidad como una variable Exacto. del humor, ¿no? Tenemos la depresión, la exaltación del ánimo y bueno, y la irritabilidad también está allí y la disforia, ¿no? La disforia es muy característica de los adolescentes. Bien. Y los adolescentes con irritabilidad, con esas características tan particulares que tienen muchas veces de expresar sus sentimientos, ¿verdad? ¿Frente a qué conductas de riesgo se pueden exponer y qué sí o sí tenemos que completar la anamnesis con esas conductas de riesgo? ¿A cuáles nos estaríamos refiriendo? Bueno, como conductas de riesgo, las autolesiones, ¿no? El consumo de sustancias, las conductas para suicida, que a veces no tienen una intención directamente suicida, pero sí son conductas de riesgo. Otra cosa importante en los adolescentes es acerca del tratamiento. No sé si después hay otra pregunta. Ahora viene. Ok, ok. Muy bien. O sea que la irritabilidad, esta exaltación del humor, esta exposición a conductas de riesgo, nos hablan de que hay algunas cuestiones que tienen que ver con alteraciones en el estado de ánimo. No podemos esperar que venga el adolescente llorando, desanimado, decaído, o sí, pero estas otras cuestiones sí o sí las tenemos que explorar, si no, no estaríamos indagando adecuadamente los trastornos de ánimo en un adolescente. Bien. Ahora, yo te cuento, Mariana, usted me contaron que tiene un problema con el seguimiento porque no adhiere a los tratamientos, ¿está? Se la cita no viene, cuando viene de los 3 medicamentos tomó uno. Uno como que le cuesta desde la consulta, como especialista en psiquiatría, avanzar en la adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué otros espacios o qué otros recursos puedes encontrar tú para fortalecer este aspecto que es tan importante en el abordaje de la salud de Mariana, que es la mala o poca adherencia a los tratamientos que se les indica? Bueno, un apoyo psicoterapéutico es súper importante y cuando pensamos en dispositivos de salud mental y específicamente para grupos etarios de riesgo, como pueden ser los adolescentes o los adultos mayores, ahí entran los dispositivos de la comunidad que no tienen por qué ser del ámbito sanitario. Pueden ser del ámbito educativo, pueden ser del ámbito deportivo, quizás podemos pensar en un dispositivo de salud mental como un polideportivo e indicarle concurrir a hacer gimnasia con sus compañeros. Lo que tiene que ver con la sociabilidad es algo muy importante. Todos los seres humanos somos seres altamente sociales, aunque a veces pensamos que podemos solos, pero eso es algo que tiene una influencia bien importante. Y una cosa capaz a destacar allí es del programa Ni Silencio ni Tabú de Mides. Existen centros que son específicamente para esto, para el tratamiento de trastornos emocionales en los adolescentes y el apoyo en salud mental, que bueno, que están distribuidos por todo el territorio nacional. Y quizás eso puede ser un ejemplo de un dispositivo que no es directamente del ámbito sanitario, pero puede oficiar como un apoyo súper importante. Bien, perfecto. Igual ahora después vamos a trabajar un poquito más sobre esos dispositivos comunitarios, el trabajo en red, que es tan importante poder identificarlos cuando queremos hacer abordajes efectivos con nuestros adolescentes. Y ahora sí, adelante con el tratamiento. Esta adolescente está tratada con sertralina, con quetiapina y con clonapine. La quetiapina tiene una indicación off-label en el tratamiento de depresión en los adolescentes. Tal vez estaría bueno que compartas con nosotros qué te parece que estuvo pensando el colega que le hizo esta indicación, si tú plantearías una indicación diferente, en fin. Bueno, cuando uno se enfrenta al tratamiento de un adolescente, eh, uno tiende a ser un poco más miedoso en cuanto a la prescripción de antidepresivos. La cuestión, esto no es infundado, lo que pasa es que cerca del 2000, en el 2009, creo, 8 por allí, la FDA lanzó una advertencia, que es una Black Label, se llama,
que dice, el inicio de los antidepresivos puede generar ideas de muerte porque habían hecho una revisión de ensayos clínicos que veían que al iniciar el tratamiento antidepresivo, y especialmente en los adolescentes, en ese primer tiempo aumentaban las ideas de muertes y aumentaban las autolesiones, no así el suicidio. Entonces se estudió, se desarrolló esa advertencia y hubo un cambio en el proceder de los médicos, de quienes trabajaban en salud mental, porque se vio que se empezó a indicar cada vez menos tratamiento antidepresivo. Eso no fue beneficioso. Hoy por hoy esa etiqueta desarrolló mucha investigación y hoy por hoy se sabe que cuando hay una depresión, cuando tenemos un diagnóstico de depresión, hay que tratarla, porque el beneficio de tratarla es mayor que el efecto colateral. Ahora, tenemos que estar seguros que la depresión está y que es una depresión moderada grave. En el caso de los adolescentes, el único antidepresivo o el único ISRS que está aprobado por la FDA y por la EMA a partir de los 8 años es la fluoxetina. El resto vemos que ampliamente se prescriben, puede ser sertralina, escitalopram, que ampliamente se prescribe y que se toleran muy bien, ¿no? Y que no hay problemas, pero no tienen una indicación formal para la depresión. ¿Y por qué la fluoxetina? Y bueno, porque es el que más se estudió, porque es el que más ensayos clínicos tiene en ese rango etario, porque es el que más demostró eficiencia. Los antidepresivos se controlan contra placebo. Y superar al placebo para los antidepresivos es un trabajo arduo, porque el efecto placebo es muy importante. Entonces, yo elegiría la fluoxetina por pautas, porque no aumenta el peso. También eso es importante, los adolescentes y su autoimagen es para todos, ¿no? No solo para la autoimagen es algo importante. Y la evaluaría. Y lo que es súper importante en estos casos en los que tenemos miedo de que empiecen o se desarrollen las ideas de muerte es controlarlo más seguido. Si es un adolescente que le empezamos tratamiento antidepresivo, bueno, a la semana o a la semana y media sería bueno verlo y explorar activamente esto, preguntar por ideas de muerte, ideas de autoeliminación y suicidio y evaluar si hubo cortes o si hubo algunas otras repercusiones. ¿Por qué agregar otro tratamiento al antidepresivo si el antidepresivo es ansiolítico? Bueno, puede ser que la persona tenga insomnio, que mientras esperamos el efecto del antidepresivo tengamos que usar otro fármaco. La quetiapina, como decías tú, es un tratamiento off-label, pero esta chica seguramente no tiene solamente una depresión, por lo que contás posiblemente tenga rasgos de personalidad del grupo B y luego de los 18 años posiblemente quizás un diagnóstico de trastorno de personalidad que no lo podemos hacer antes de la mayoría de edad porque es cuando en la adolescencia el cerebro se está desarrollando. Entonces, bueno, tenemos que darle tiempo al adolescente que se exprese sin ponerle una etiqueta y bueno, y si los problemas siguen después de los 18, ahí sí hacemos el diagnóstico. Y yo creo que lo importante cuando los médicos elegimos usar tratamientos off-label es escribir el proceso tuyo de pensamiento en la historia clínica. Porque si tú me decís, bueno, yo elegí darle quetiapina porque es una chica que además tiene una adicción y no quiero ponerle benzodiazepinas porque va a ser otro foco de adicción y me va a costar mucho sacárselas y por el otro lado tiene mucho insomnio y tiene conductas disruptivas, bueno, en ese caso la sertralina puede estar bien, no para la depresión, pero sino para el tratamiento de otros síntomas. Entonces lo que diría es, las elecciones son racionales cuando tienen un proceso de pensamiento clínico detrás. Ahora si yo uso indicaciones off-label y lo paso a mi colega, cuando llegue al médico de familia y vea que tiene un chorro, va a empezar la deprescripción. Y capaz que eso no está tan bien, pero si se encuentra con una buena razón, posiblemente sostenga el tratamiento. Y en este caso, ¿cuáles serían, por ejemplo, los síntomas que pueden estar sobre la mesa que haga pensar al psiquiatra que la quetiapina es una indicación como para asociarlo? No, en este caso no, porque la quetiapina a esta dosis lo que oficia es como ansiolítico. La quetiapina como estabilizador del humor, porque también antes de empezar un antidepresivo tenemos que preguntar, sobre todo en los adolescentes, si hay antecedentes de exaltación del estado de ánimo, porque capaz que no es una depresión sola, capaz que es un trastorno bipolar y el darle un antidepresivo puede propiciar un viraje del estado de ánimo y tener a la persona con síntomas de exaltación del ánimo. Y eso sobre todo lo vamos a hablar con la familia. Si la ve que no duerme, si la ve que empieza a hablar demasiado, que empieza con conductas o que está demasiado contenta, bueno, inmediatamente hay que cortar el antidepresivo porque está virando el humor. Eso se supone que lo tenemos que explorar en todos antes de empezar. En los adolescentes más, porque un factor de riesgo para trastorno bipolar es una depresión temprana. La depresión la esperamos un poco más adelante.
Y bueno, no sé, en ese caso la quetiapina sería como para dormir a esa dosis, porque como estabilizadora a partir de 300, ¿para dormir o para las conductas? Ahí está, Pero para sigue dentro del plano off-label, para las ¿no? conductas impulsivas, etcétera. Sobre todo para tener en cuenta, porque cuando nos llega esta usuaria, le llega a Marcela al primer nivel de atención, uno tiene que saber qué cosas presentó, por qué síntomas está tratado y por lo tanto hacer como la correcta evolución, digamos, de si está caminando hacia una estabilidad, hacia una mejoría o hacia una peoría. Entonces, Marcela, esta adolescente te llega a ti, pero para hacerse el carnet de control adolescente. Y tú miras la historia y ves que viene del servicio de psiquiatría, que viene siendo tratada desde hace mucho tiempo, ya tiene otros controles en salud previo, pero es la primera vez que te llega a ti. Entonces tú recorres la historia previa y cuando te dispones a hacer el control de esta adolescente en este momento, ¿qué cuestiones tú jerarquizarías de ella en este control? Bueno, va a ser muy interesante saber lo que el hilo de pensamiento que tiene la psiquiatra o el psiquiatra que viene viendo a esta paciente, ¿no? Porque es muy importante saber por qué está medicado con esta medicación y bueno, y qué riesgos tiene esta paciente. Cuando me enfrento con una adolescente de 17 años que viene por primera vez a la consulta, y voy a hacerle un control adolescente, bueno, me interesa saber con quién vino. Va a entrar seguramente sola a la consulta, pero bueno, es interesante saber con quién vino. Es interesante saber cuáles son los antecedentes personales, además del trastorno que podemos decir que tiene del punto de vista de su salud mental. Todos sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares. Muchas veces nos pasa en el control adolescente que desconocen muchas cosas y que está bueno porque van y preguntan en la casa si estuvieron alguna vez operados o si alguien de la familia tuvo algún evento vinculado con la salud mental, por ejemplo, que acá es importante saber también. Es importante saber con quién vive esta adolescente, que ya más o menos lo sabemos, pero bueno, preguntar de nuevo con quién vive, con quién duerme en su dormitorio, ¿sí? Si en su casa tiene los servicios básicos, agua, luz, el baño adentro, si trabaja su mamá, si trabaja su padrastro, es muy importante, si perciben alguna ayuda económica de alguna prestación social. Es importante empezar a indagar lo que tiene que ver con su vida y en su vida si va a la UTU, si va al liceo, por qué abandona, por qué el fracaso, si estudia alguna otra cosa, cuáles son sus hábitos, si se alimenta, no se alimenta, si comparte la mesa con con alguna otra persona de la familia, cuántas horas duerme. Quién la ayuda con la toma de medicación en este día a día, en su vida cotidiana. Es importante saber cómo consume lo que consume, con qué frecuencia, con quiénes, si el novio también lo consume o no. Es importante saber si maneja algún vehículo por todo lo que es la siniestralidad, porque es un factor de riesgo importante. La esfera sexual también es muy importante, si tiene relaciones sexuales, si usa métodos de barrera, si usa otros métodos anticonceptivos, si tiene relaciones sexuales porque es obligada o no, si hay violencia dentro de la pareja, es muy importante. Después, lo que tiene que ver con cómo se ve ella, si se mira al espejo, si algo de su imagen le genera algún tipo de preocupación. Em, si le genera algún tipo de preocupación, qué parte de su imagen. Y después lo que tiene que ver con si tiene proyecto de vida, ¿no? Los adolescentes siempre le preguntamos su proyecto de vida y nos permite también saber en esta complejidad de esta adolescente, con esta familia tan complicada, porque bueno, la imagen del padrastro es una imagen violenta, si hay modelos repetitivos con su pareja misma, ¿no? Perfecto. Y respecto a la medicación que ella toma, ¿tú controlarías algo en particular? Bueno, me interesaría saber si cuando le iniciaron la quetiapina le realizaron algún tipo de analítica en sangre, algún análisis de sangre, porque bueno, por los efectos adversos de la quetiapina, ¿sí? Que genera resistencia a la insulina, que genera hiperglicemias,
Y me interesa también saber si le hicieron o no un electrocardiograma, porque bueno, la quetiapina también altera el QT, ¿no? Perfecto. Y en lo que tiene que ver con el seguimiento de esta adolescente, porque tú la ves esta situación familiar que ella tiene, que es muy compleja, que sin duda es lo que repercute directamente en lo que tiene que ver con su salud mental, esta crianza, esta familia ensamblada, estos riesgos que se pueden aparecer o no con esta relación de pareja que tiene, etcétera. ¿Cómo harías tú el seguimiento de esta adolescente? Bueno, como que planifico un seguimiento del adolescente en donde lo ideal sería ver a este adolescente en un equipo interdisciplinario, ¿no? En un equipo de una policlínica adolescente, un espacio adolescente, sería lo ideal, porque ahí tenemos un equipo habitualmente nutricionista, psicólogo, pediatra, médico de familia, y otros, ginecólogo, partera, donde podemos trabajar en equipo el seguimiento del adolescente. Si estuviera sola en el medio rural, lo que hago es, bueno, trataría de hablar con la enfermera que trabaja conmigo para poder conversar con este adolescente cada vez que viene a la consulta. Citaría a la familia, citaría a esa madre que no ejerce un rol muy importante en la educación de esa hija, ¿no? Hablaría con ella. Habitualmente sabemos que como padres se hace lo que se puede con las herramientas que uno tiene, pero sería bueno darle algún lineamiento técnico de cómo poder ayudar a esta hija adolescente. Y bueno, también trataría, en esto del trabajo intersectorial, hablar con liceo o UTU o no sé dónde esta adolescente concurría para poder ver de traerla de nuevo a que pueda seguir estudiando, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Con este caso, en realidad queríamos poner sobre la mesa una situación bien diferente a la de Rodrigo, a la anterior. En este caso, un adolescente con muchísimas vulnerabilidades, en donde en nuestro abordaje se juega de vuelta una buena clínica, por eso la importancia de recordar los síntomas que tenemos que indagar en los adolescentes, que no son exactamente los mismos que en los adultos, y en este caso, en esta situación con tantas vulnerabilidades, abrir la red, ¿verdad? La presencia de un médico de referencia, de un médico de familia, de un médico de primer nivel de atención, en este caso es insustituible. La interconsulta permanente con el equipo de salud mental, porque es un adolescente con conductas de riesgo, pero aparte la importancia de trabajar con otras redes que hacen a la salud mental del adolescente y que le brindan apoyo, contención y, por qué no, forman parte fundamental de la intervención de la salud mental en este caso. Así que bueno, por acá eran las dos situaciones clínicas que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que se hayan podido identificar con alguna de ellas cuando las comentamos y abrimos un espacio de intercambio. Un segundo para comentar. Habíamos trabajado con Alejandra en el periodo pasado también en las cuestiones que tienen que ver con las listas de espera, viendo el problema que tienen las listas de espera en psiquiatría en particular. Si uno mira en cardiología pasa lo mismo, les pasan los hipertensos a los cardiólogos, y cuáles son las motivaciones para el médico general, al médico de familia, tener que resolverlo. Y la hipertensión es mucho más sencilla, le puede parecer, pero también es tan sencilla como lo que uno conoce. Y pasa que en salud mental, si uno no maneja, por eso un poco Marcela me parece que recordaba todos los síntomas y signos que le buscas en los pacientes que llegan por primera vez o que ves en la consulta, porque habitualmente lo que haces es los derivás. Y esto es algo que se fue generando con el tiempo. Había una pauta que la encontré, escrita por el profesor de psiquiatría previo, que decía que si había llanto en la consulta, se derivaba al psiquiatra. Esa era una pauta de ACE institucional. Decía, si había un llanto, se derivaba al psiquiatra. Y si eso se va a generar, estoy hablando de hace 20 años. Entonces, hoy por hoy no van a dar abasto los psiquiatras del mundo para atender solo a los uruguayos, si estamos derivando todos los pacientes que tienen algún trastorno del estado de ánimo. Así como si derivamos al cardiólogo todas las hipertensiones, no van a dar los cardiólogos del mundo para atenderlo. O sea que tenemos que lograr resolver en el primer nivel y resolverlos bien, porque se dijeron algunas cosas acá que también son importantes. Yo me puedo comer un trastorno bipolar
Sí, pero si me lo como yo, se lo como el psiquiatra también. Tengo que saber interrogar a un paciente antes de iniciar un ISRS en el cual tiene algunos elementos que los voy a descubrir por el seguimiento, porque el psiquiatra tampoco tiene la bola mágica. Entonces, la ventaja que yo tengo, por ejemplo, en ACE, en los pacientes es que lo conozco, sé que vive, dónde vive, a la familia, y en general atiendo todos los días. En el periodo más difícil tengo policlínicas más cerradas con pocos minutos, entonces no tienen tanta accesibilidad conmigo. Igualmente tienen más accesibilidad con el psiquiatra, porque si yo le empiezo a pasar todos los pacientes, todos lo conocen, los pacientes complicados, el paciente que te va a buscar y a golpear la puerta. Me pasa a mí, y si se le empiezo a pasar a los psiquiatras, el psiquiatra primero que lo va a bloquear a la gente de todos lados, y va a poner un cartel en la puerta, pero pasa que al psiquiatra le golpean la puerta también, el paciente pesado, el paciente que en realidad no es que requiera, lo que requiere es más atención, más tiempo, y no una atención especializada por un especialista focal que está formado para ver determinadas patologías, y no pacientes pesados. Y saben a lo que me refiero, hay de todo tipo, ¿verdad? Entonces, quería retomar un poco eso de la importancia del manejo del paciente que tiene elementos de la esfera de la salud mental por parte del médico general, el médico de familia en el primer nivel, que es lo puede resolver, lo debe resolver, porque si no el sistema no funciona. No funciona un sistema en el cual se apoya en el primer nivel y los pacientes no se resuelven en ese primer nivel. Y para eso tienen que tener las herramientas adecuadas. En el caso de la salud mental son los fármacos, y que tenemos que saber manejarlos muy bien, porque también nos pasa a un paciente que yo no manejo todos los fármacos de psiquiatría, pero por lo menos si aumenta el QT, sé que no le voy a dar un macrólido para la garganta, porque si le doy una citromicina le puedo estar generando un problema de una arritmia a un paciente que está recibiendo un fármaco que le recetó otro colega y se lo recetó muy bien. Pero yo como médico de referencia tengo que estar al tanto de todo eso que el paciente recibe para ver las indicaciones que yo le puedo hacer por otra cosa u otro colega. Bueno, quiero felicitarlos por la actividad, me parece sumamente rica y formadora para todos. No, quería remarcar esas cosas que dice Daniel, que la posibilidad de seguimiento y la longitudinalidad es una herramienta poderosa que tenemos en el primer nivel de atención, y que ahí se juega el éxito de las intervenciones. Hay que creérsela, porque ahora, cuando decíamos justamente lo del trastorno bipolar, el médico de familia, o el médico general que conoce a esa persona, que la ha seguido, a veces sin preguntar ya tiene ese conocimiento. Si antes tuvo algún momento de exaltación, si algún familiar, algún hermano también tuvo algún trastorno bipolar, y eso es el seguimiento y la atención de proximidad la que permite tener esos datos. Entonces, bueno, quería remarcar que es igual, para la resolutividad tiene que ser en todos los problemas de salud, pero requiere compromiso, requiere saber que el seguimiento y la proximidad son herramientas fundamentales, y bueno, y hay que tener conocimiento y buen manejo de los fármacos. Y también quería destacar las posibilidades que tiene el médico de primer nivel de atención de ofrecer eso más integral, ¿tá? Que le da el conocimiento de la realidad de cada persona. Gracias. Felicitar la exposición, la verdad que muy rica. Y fundamentalmente, ya varias cosas las dijeron, pero rescatar cosas. Digo, nos pareció muy importante el tema de trabajar con dispositivos de apoyo. Para nosotros ha sido una estrategia de trabajo en la institución en que yo estoy, en la ciudad de Durazno, porque carecemos a veces del profesional adecuado, psiquiatra de adultos, de infantiles, y tener dispositivos de apoyo formados en estrategias y trabajar entre la interinstitucionalidad ha sido muy bueno, o sea, trabajar con docentes, con los liceos, con la Oficina de la Juventud, con la Intendencia, con CIPIAB, o sea, con las unidades de violencia, con las mesas departamentales, porque el problema los vivimos todos. Este adolescente, en el caso último que dijeron, transita una sociedad que de repente no encuentra un lugar donde se sienta referido, y muchísimas veces llega a esa consulta muy perdido y de repente su única realidad es su escolarización. Entonces nosotros tener las redes de apoyo ha sido una estrategia muy importante, y creo, como decía la profesora, las estrategias interinstitucionales y buscar las redes de apoyo de nuestras consultas es muy importante. Y obviamente los dispositivos de acceso a nivel de las instituciones que hagan que ese lugar para el adolescente, en el caso último que estaban hablando, sea un lugar amigable y fácil de llegar. Y quería aportar desde ese lugar porque creo que la dificultad en el interior es muy real.
La accesibilidad a veces está difícil por un tema de recursos humanos, en el cual se está trabajando, y creo que la estrategia de fortalecer los primeros niveles de atención en formación y poder hacer que nosotros seamos más resolutivos, problema que estamos teniendo hoy día, creo que es una muy buena estrategia y que, bueno, la aplaudimos. Gracias. Hola, soy licenciada en enfermería. Agradecer por la exposición. Y de la exposición me llamó la atención el tema de los adolescentes. Yo trabajo en la Puerta del Vilar de Bo y tenemos un problema que atendemos a adolescentes de 15 años. Entonces, el tiempo que le podemos dedicar a esos adolescentes es muy poco. Están mezclados con los adultos, los que nos dificulta la atención. Entonces, estaría bueno que se pensara un dispositivo para los adolescentes en esos momentos. La parte de salud pública estoy hablando. Porque nosotros con el tiempo que tenemos ahí es muy poco y el adolescente necesita otro encare desde otras perspectivas y no tan enfocado a la parte solamente biológica, ¿no? Que es una atención muy rápida en la puerta de emergencia de Vilar de Bo, que a veces no logramos tener una conexión con el resto de la familia, ¿verdad? Estaría bueno que se pueda implementar algo diferente para los adolescentes porque estamos atendiendo a adolescentes de 15 años, que no tienen nada que ver con los psiquiatras que atienden los adultos, ¿verdad? Sí. Después, el tema de la accesibilidad en la parte de primer nivel, o sea, de atención a que esos pacientes puedan ir a un psiquiatra, es muy larga la lista de espera. Se desborda la puerta porque muchos pacientes no logran la atención en tiempo y forma. Estamos escasos de psiquiatras. La verdad que la salud mental atraviesa todos los lados, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, por eso quería más impactar en eso, que el tema de los adolescentes en las puertas de emergencia del adulto está complicado porque no podemos brindarle la contención y el servicio que ellos requieren, ¿verdad? Nada, decirte solamente que en realidad la atención que se realiza en emergencia, de repente que es puntualmente por algo que el adolescente viene, no va a ser lo mismo que vamos a hacer en policlínica, ¿no? Donde en policlínica vamos a tener más tiempo, media hora por lo menos para el adolescente, donde vamos a abordar otros aspectos de la salud que tienen que ver con esto, con la familia, la comunidad, el estudio. No es lo mismo, sí. La atención que se realiza en puerta es puntualmente por algo que le pasa. Lo que estaría bueno y que tenemos que trabajar para que funcione, sí, son las unidades de enlace de repente, ¿sí? Que pueda tener después, inmediatamente, alguna consulta donde alguien pueda, un equipo pueda abordar esto, ¿sí? Sobre todo eso, que quede, porque no siempre los adolescentes que llegan a puerta hay que abordar todo esto que yo conté, que en realidad es pila, ¿no? Es bastante largo esto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo esta actividad. Creo que la dinámica que le dieron fue muy motivadora. Creo que el objetivo que Diana planteaba se ha cumplido. Creo que muchos se han sentido identificados con esta actividad. Y lo que quiero resaltar de la propuesta desde el punto de vista asistencial, que de alguna forma ustedes lo plantearon, es que vivimos un desafío, ¿no? Que es el desafío de algo que se mencionaba también en la mesa, que es una corriente que busca que el primer nivel empiece a asumir un montón de abordajes, de problemas del área de salud mental, ¿no? Que evidentemente durante años no se venía haciendo. Eso sin duda va a favorecer lo que significa la reforma de lo que es el modelo de atención. Si no tenemos un modelo de atención que empiece a hacerse cargo de un montón de problemas en el primer nivel, creo que ustedes lo mencionaban también, se genera un cuello de botella que no va a alcanzar ni psiquiatras, creo que Daniel lo hacía de referencia, ni cualquier otra especialidad, y por lo tanto generamos un descontento en la comunidad. Saliendo de esa parte que sería la asistencial y que comparto, ¿no? El proceso de abordaje terapéutico farmacológico, la orientación psicológica, no necesariamente una psicoterapia, una orientación psicológica, la recomendación, como también se decía, de la importancia que tiene de valerse de la práctica corporal,
¿no? Como también parte de un tratamiento importante en diferentes trastornos. Yo quiero resaltar lo que significa el valor de la promoción de la salud, tan necesario hoy en día de la mano de la articulación con los centros educativos, ¿no? Si no tenemos centros educativos con promotores, que son en definitiva los educadores con promotores de salud, sin duda vamos a multiplicar lo que significa ese trabajo en la comunidad. Y ese es el otro gran desafío que estamos viviendo, que es la importancia del acercamiento de la salud, ¿no?, al sistema educativo en su totalidad, promoviendo información, conocimiento y pautas para llevar adelante la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Son grandes desafíos que me parece importante también poner sobre la mesa. Muchas gracias. Primero, bueno, muchas gracias por permitirnos participar de esto. Yo en particular aprendí mucho con ustedes, mucho de medicina, pero mucho también mientras iba escuchando, reflexionando cómo trasladar esto a las necesidades que tenemos o la lectura que hacemos desde el Ministerio de Salud Pública. Ya en quienes han participado han mencionado muchas cosas, pero me fui como anotando palabras claves que fueron quedando explícitamente sobre la mesa, pero implícitamente en verlas cómo intercambiaban y cómo articulaste, Diana, entre Marcela y la doctora Moreira. Y me fui anotando como una lluvia de palabras. Quedaron acá muy explícito la articulación entre el primer nivel y el nivel especializado. Son dispositivos de atención que están normatizados. Desde el 2019 están especificados y descriptos, pero nos ha costado enormemente implementarlos en la atención de salud mental. ¿Por qué? Creo que por la definición exacta de hasta dónde llega la atención en el primer nivel, que estamos hablando de la consulta en policlínica general, porque a veces cuando topografiamos primer nivel es como que estamos hablando de ruralidad, la confusión es tal que el escenario que muchas veces culturalmente en la atención en salud en nuestro país nos imaginamos es fuera de los territorios donde ejercemos habitualmente. Todos hacemos atención de primer nivel de atención, quienes estamos en la asistencia directa, médicos y no médicos. Y tenemos grandes oportunidades ahí. Pero el desafío está no solo en definir hasta dónde podemos llegar, es decir, darle las prestaciones adecuadas, las capacidades adecuadas, no la restricción, en la articulación con el nivel especializado. Porque yo imaginaba en esa articulación, que acá era muy fácil en el diálogo con Alejandra, cuando quien está sentado en policlínica detecta algún factor de alarma, ¿cómo vehiculizamos la especialidad, el acceso a la especialidad? Y ahí viene el desafío de cómo articular el funcionamiento entre la consulta inicial o la consulta en el primer nivel, definámoslo así, y la articulación con el nivel especializado, sin disminuir el poder del primer nivel y sin sobrevalorar el del especializado, sino optimizar a ambos. En eso estamos, definiendo normativamente cómo visualizamos la atención de las patologías vinculadas con la salud mental en el primer nivel de atención, en el primer acceso, cuánto podemos hacer allí, una enormidad, podemos hacer detección de riesgo, podemos hacer tratamientos, podemos hacer seguimientos, pero también tenemos que tener la capacidad de definir el momento adecuado de recurrir al nivel especializado. Y ese es un desafío. Y ese es un gran miedo que tenemos en el primer nivel de atención. Para lo cual, el desafío dentro del sistema es cómo articular la comunicación. Esa interconsulta que vos mencionabas es la comunicación, facilitarla. Y en eso, por ejemplo, estamos estructurando o tratando de organizar un sistema de referencia de grupos poblacionales que tienen médicos de referencia, licenciados en enfermería, etcétera, 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 de primer nivel, cómo tienen facilidad en el acceso, en la comunicación, porque muchas veces en la comunicación resolvemos el caso. Eso por un lado. Después se definió, muchas veces se habló de lo importante de definir el diagnóstico. Fundamental, porque la salud mental es un tema, es un problema, ni que hablar. Está de moda también. Y hablamos de salud mental en una gran bolsa. Salud mental es una cosa, patologías mentales es otra. Definir, etiquetar, tener un diagnóstico, un síndrome específico, un diagnóstico, las equipara a las patologías de salud mental a cuando hacemos el diagnóstico de una apendicitis, que tenemos una sumatoria de diagnósticos, una sumatoria de síntomas, signos y un diagnóstico. Es decir, no son
cosas reactivas. Eso es fundamental, porque también, si no, no le sacamos primero el estigma de que no entra dentro de un ámbito bien definido a la patología de salud mental y la nebulosa del diagnóstico y de los tratamientos, el ejemplo inicial de Rodrigo. Pero eso porque tenemos que trabajar fuertemente en la terminología que usamos en el sistema es fundamental. O sea que tener diagnósticos y no todo lo reactivo es patología es fundamental también. Y tengo muchas otras cosas, pero lo otro que quería referirme es a cuántas veces se refirió acá las cosas que Marcela indagaba de, por ejemplo, el adolescente, por ejemplo, también Rodrigo, dónde vive, quiénes son sus redes, qué hace. Es decir, ¿necesitamos psicofármacos? Sí, necesitamos especialistas, ni que hablar bien distribuidos, pero lo que decimos también siempre, necesitamos también conocer otros aspectos de la reactividad de las personas. En la adolescencia, vos dijiste, se necesitan esos espacios, sería lo ideal, me dejaste afuera del espacio, te voy a decir, yo soy ginecóloga, pero se necesita también un abordaje de dónde vive, con quién conecta, y un abordaje territorial. De hecho, en la lectura de los indicadores que vamos haciendo de salud mental, de patologías vinculadas con la salud mental, estamos incorporándole la definición territorial, no solo departamental, sino qué prestaciones hay más allá de la salud en el lugar. ¿Es casual que determinados departamentos tengan determinados índices de suicidio, de intento de autoeliminación y de patología psiquiátrica? ¿Es casual? ¿Es que ahí hay quizás hay alimentación, ambiente, genética? O quizás también faltan otras cosas, otros determinantes socioeconómicos, culturales, otra disponibilidad. Para un adolescente, el tener redes de contención, ni que hablar que la educación, la articulación con la educación, pero otros dispositivos. Para la medicina, cuán importante es en las indicaciones valorar a dónde recurre en los momentos libres, qué ambiente tiene, no, ni que hablar todo lo que vos mencionaste. Pero decir, tenemos que tener diagnósticos territoriales de dispositivos disponibles, no solamente exclusivamente vinculados a la salud, porque nosotros somos quienes captamos la punta del iceberg. Pero claro, somos quienes tenemos que resolverlo. Y ahí me voy a la farmacología del adolescente. Hablaron mucho, aprendí pila de todo la eficacia, lo que tienen que hacer, pero ¿cuántos ejemplos tenemos de síntomas de adolescentes que es la primera pastilla, el síntoma sigue, es la segunda pastilla, el síntoma sigue y es el siguiente fármaco? Y están multitratados porque queremos resolver con fármacos lo reactivo quizás a las cosas que nos perdimos de indagar. Entonces, necesariamente tenemos que hablar, sí, de los tratamientos, de los dispositivos de atención en salud, ni que hablar, pero la salud mental, mientras no incorporemos todo el resto de las prestaciones necesarias y tener un mapa territorial de qué cosas tenemos accesibles para darle otras respuestas también, además de los fármacos que necesita, que tenemos que tener bien definido si era patología o no, tener bien el diagnóstico territorial de las prestaciones es el desafío que tenemos y que tenemos que llegar al sistema de atención, ni que hablar, pero a todos involucrarnos en que somos parte de la atención a la salud mental. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final. Gracias, Marcela, gracias, Alejandra, gracias a la directiva de COSEMI y bueno, y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por estar presentes.